se establecen las normas y las clasificaciones que rigen la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado, que se estaba diciendo anteriormente. Su estructura permite diferenciar los contribuyentes según su actividad económica, ingresos y responsabilidades fiscales. Comprenden estos regímenes es especial para el cumplimiento de la normatividad y la correcta aplicación de los impuestos. De acuerdo con la normatividad que está en el Estatuto Tributario, es fundamental atender la clasificación de los contribuyentes y no contribuyentes. Por ende, es importante identificar el tipo de impuesto y las responsabilidades que tiene cada uno de estos. Para continuar con el componente formativo propuesto, es importante abordar los términos de persona natural y jurídica. Y estos términos ya lo hemos hablado varias veces, pero bueno, vamos a recordarlos. La persona natural somos cada uno de nosotros, que tenemos movimiento. La persona jurídica no tiene ningún movimiento, está constituida en documentos, en papeles. Esa es la diferencia entre la persona natural y la persona jurídica, teniendo en cuenta que se manejan en el desarrollo del proceso de formación, por lo tanto, lo relacionamos a continuación. Y entonces, según el artículo 74 del Código Civil, hace referencia a todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Y fíjense que cuando hablamos de la especie humana, pues somos todos aquellos que tenemos movimiento. Hace referencia a empresas de propietarios únicos. Para no confundirnos mucho con este último pedacito, tengan en cuenta que la persona natural somos todos aquellos que tenemos movimiento, que nos podemos mover. Y dice que la persona jurídica se llama así porque es una persona ficticia, o sea, nosotros no la podemos ver, no la podemos palpar, tocar, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, de ser representada judicial y extrajudicialmente. En el artículo 633 del Código Civil, en términos generales, hablamos de las sociedades que realizan un contrato de sociedad, donde realizan un aporte de dinero o trabajan con el fin de distribuir las utilidades al final del periodo. O sea, que la persona jurídica básicamente es una sociedad que constituye una o más personas naturales para realizar actividades económicas persiguiendo algún beneficio, porque pues no siempre se persiguen utilidades al final del periodo. Si yo creo una fundación, el objetivo de la fundación es ayudar, yo no estoy buscando percibir utilidades. Vamos a hablar del contribuyente y declarante y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. El concepto de contribuyente y declarante es clave en el sistema tributario, ya que define quiénes están obligados a pagar impuestos y presentar declaraciones. Y entonces, en el artículo 2 del Estatuto Tributario, donde nos dice qué es el contribuyente, son los responsables directos del pago de los tributos, los sujetos respecto a quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. En esta clasificación se encuentran tres regímenes. El primer régimen que vamos a encontrar dentro de los contribuyentes es el régimen ordinario. Y a este régimen pertenecen todas las personas naturales y jurídicas. O sea que todos estamos aquí metidos en este primer régimen, en el ordinario. También incluye en el régimen ordinario las sucesiones ilíquidas, que al cumplir los requisitos establecidos en la norma legal vigente, deben ser declarantes del impuesto de renta y sus complementarios. En el caso de las personas naturales que no cumplan con los requisitos establecidos, se consideran declarantes del impuesto, se consideran no declarantes del impuesto de renta y complementarios. Las sucesiones ilíquidas son aquellas que están quietas. Por ejemplo, cuando hay un juicio de sucesión,
porque se murieron los papis de una familia y quedó un dinero, ahí hay una sucesión ilíquida. ¿Ok? Ahora, se dice que hay unos requisitos que están establecidos para que se consideren declarantes y no declarantes. Por ejemplo, si yo tengo un patrimonio superior a 180 millones, me convierto en declarante. Si yo moví más de 70 millones de pesos, me convierto en declarante. Si yo moví menos de ese dinero, pues soy no declarante. Algunos de los contribuyentes de este régimen son, entonces aquí nos enuncian quiénes están dentro de este régimen ordinario, que son las personas naturales residentes y no residentes. ¿Qué es el residente? El que vive en el país. Y el no residente es aquel que no vive dentro del país, pero que por su componente patrimonial está obligado a declarar. ¿En qué momento es residente en el país? Cuando tengo patrimonio aquí o cuando llevo más de 185 días seguidos residiendo o estando en el país. También tenemos las sucesiones ilíquidas, que fue lo que ya les comenté anteriormente, impuesto de sociedades, entidades nacionales y los otros contribuyentes, las sociedades anónimas y asimiladas, las sociedades limitadas y asimiladas, las cajas de compensación, sociedades y entidades extranjeras, fondos de inversión. Entonces, fíjense que aquí en el régimen ordinario meten a todo el mundo. Aquí no hay diferencia de quién sí o quién no, sino todos estamos ahí en el régimen ordinario. Ya para el siguiente, empieza a tener unas características muy puntuales para ser parte del régimen especial. Y este régimen, considerado como un contribuyente al impuesto de renta y sus complementarios, sin embargo, tiene un tratamiento especial referente al sistema ordinario. Dentro de esta clasificación encontramos todas las sociedades y fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro. Entonces, estas especiales también son conocidas como las ESAL, que son las entidades que no buscan tener ningún lucro. Por ejemplo, los acueductos que se hacen en las veredas para que la gente pueda tener acceso al agua, son entidades que no están buscando tener una utilidad, percibir un ingreso. Entonces, estas son entidades sin ánimo de lucro. Excepcionalmente, podrán solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 356, raya 2, su clasificación como contribuyente del régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan los requisitos que se enumeran a continuación. Y aquí hay 3 requisitos para que puedan ser considerados como régimen especial. Entonces, la primera, ¿cuál es? Que estén legalmente constituidas. La segunda, que su objeto social sea de interés general o en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, a las cuales deben tener acceso la comunidad, como por ejemplo los acueductos veredales. Que sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero que yo aporto, por ejemplo, para ese acueducto, ese dinero que yo aporté, a mí no me lo van a reembolsar. Fue un aporte que yo realicé para hacer se me olvidó el nombre, la excavación profunda para encontrar el agua. Y adicionalmente, si hay excedentes en ese acueducto, ese excedente no me va a llegar a mí como socio, no, ese excedente se va a reinvertir en el acueducto para mejorar su servicio. A eso hace referencia ese tercer punto. Hasta aquí, mis queridos aprendices, ¿dudas? Asumo que el silencio es que no hay dudas y todo está muy claro por ahora. Está claro, profe, gracias. Vale, muchas gracias, Emilce, eres muy amable. Luego encontramos el tercer régimen, que es el régimen de tributación simple.
donde dice el artículo 905 del Estatuto Tributario, habla del sujeto pasivo. Y aquí encontramos una nota que dice, podrá ser sujeto pasivo del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación las personas naturales o jurídicas que reúnan la totalidad de las siguientes condiciones. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa o de una persona jurídica en la que sus socios participen o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia. Segunda, que en el año grabable anterior hubiese obtenido ingresos brutos extraordinarios o ordinarios inferiores a 80.000 VTs. Y yo les había dicho a ustedes que era el VT. ¿Quién se acuerda qué significa VT? ¿No? ¿Ninguno? La unidad de valor tributario. Muy bien, es una unidad de valor tributario. Eso quiere decir que las personas que en el año inmediatamente anterior, o sea, el año 2024, hayan tenido ingresos inferiores a 3.765 millones, estarán dentro de este régimen, el simple. Tercero, si uno de los socios, personas naturales, tiene una o varias empresas o participa en una o varias sociedades inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen simple, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada en la proporción a su participación de dichas empresas o sociedades. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 5 empresas y dentro de esas 5 empresas el ingreso que tuvieron está por debajo de los 3.762 millones, pues va a seguir siendo parte del régimen simple. Cuarta, si uno de los socios, persona natural, tiene una participación superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen simple, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en la proporción a su participación de dichas sociedades. Entonces, se va a coger los 3.600 millones y se va a verificar si esa persona natural dentro de esas empresas alcanza a estar por encima de esos 3.600 millones de pesos que estamos hablando. De pronto ahorita se ve como un poquito complicado acá como el tema de la lectura, de la teoría, pero en la medida en que empecemos a trabajar con ejercicios vamos a darnos cuenta que no es tan complicado. Quinto, si uno de los socios, persona natural, es gerente o administrador de otras empresas o sociedades, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada con las empresas o sociedades que administra. Entonces, si yo estoy de gerente en 2 o más empresas, pues vamos a verificar cuánto suman los ingresos de esas 2 o más empresas para ver si podemos seguir haciendo parte del régimen simple. Sexta, la persona natural o jurídica debe estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, o sea, con todas, y con sus obligaciones de pago de contribuciones al sistema de seguridad social integral. También debe contar con la inscripción respectiva al registro único tributario, o sea, el RUT, y con los mecanismos electrónicos de cumplimiento, firma y factura electrónica. O sea, debe estar al día en todos los temas legales que le atañen. Ahora, ¿quiénes son los no contribuyentes? Porque así como el estatuto tributario habla de los que son contribuyentes, también el mismo estatuto nos dice quiénes son las empresas o las sociedades jurídicas y naturales que no hacen parte de esto, o sea que son los no contribuyentes. Y en el artículo 22 del estatuto tributario habla que no son contribuyentes la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y sus sistemas federados,
las superintendencias y las unidades administrativas especiales, siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes. Adicionalmente, las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios administradores de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este, y las asociaciones de adultos mayores autorizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los resguardos y cabildos indígenas, ni la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 del año de 1993. Y también, dentro de los no obligados, tenemos los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y conferencias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la Asociación y Federación de o por la ley. Los partidos y los movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y de municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera. Entonces, todos estos son los que están en el artículo 23 del Estatuto Tributario. Ahora vamos a hablar de las responsabilidades. Y decimos que dentro del registro único tributario, que fue una actividad que ya hicimos anteriormente, yo les hablaba que ahí se incluían las responsabilidades de cada una de las entidades o de las personas naturales. Y entonces dice que la DIAN constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades sujetos de las obligaciones administradas por la misma, respecto de las cuales éstas requieren su inscripción. Y entonces al contribuyente, sea persona natural o jurídica, se le asignan las responsabilidades de acuerdo con su actividad, teniendo en cuenta la normatividad vigente. Y aquí vamos a encontrar todas las responsabilidades que hay en el tema de impuestos. Tenemos más de 50 y 53 responsabilidades, como por ejemplo, aportes especiales para la administración de la justicia, los gravámenes a los movimientos financieros, el famosísimo 4 por 1000. Tenemos el impuesto al patrimonio, el impuesto de renta y complementarios al régimen especial, el impuesto de renta y complementarios al régimen ordinario. Tenemos el de ingreso y patrimonio, retención en la fuente a título de renta, retención de timbre nacional, retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, ese también se conoce como rete IVA, obligado aduanero, gran contribuyente, informante de exógena. Ese informante de exógena es los que están obligados a contarle a la DIAN con quien tuvieron algún tipo de transacción económica, llámese cliente, proveedor, socio, llámese quién te prestó plata o a quién le prestamos. Ahí hace referencia a la información exógena. Autorretenedor, obligación facturar por ingresos, bienes y o servicios excluidos, profesionales de compra y venta de divisas, precios de transferencia, productores de bienes o servicios exentos, obtención de NIT, declarar ingresos o salidas del país de divisas o monedas, obligados a cumplir deberes formales a nombre de terceros, agentes de retención en venta, declaración consolidada de precios de transferencia, declaración individual de precios de transferencia, impuesto nacional a la gasolina y a la CPM, impuesto nacional al consumo, establecimiento permanente obligado a facturar electrónicamente, facturación electrónica voluntaria, proveedor de servicios tecnológicos,
declarante anual de servicios en el exterior, autorretenedor de rendimientos financieros, IVA prestadores de servicios desde el exterior, régimen simple de tributación, impuesto sobre las ventas, el famoso IVA, no responsable de IVA, no responsable de consumo de restaurantes y bares, autorretención por hipoconsumo de bienes inmuebles, facturador electrónico y persona jurídica no responsable de IVA. Esas son las 53 obligaciones que vamos a encontrar en el Estatuto Tributario. En el Estatuto Tributario y en nuestro RUT. No quiere decir que nosotros vamos a cumplir los 53. De hecho, ninguna empresa va a cumplir las 53, porque hay unas que son exclusivamente de unos sectores económicos. ¿Listo? Entonces, esto hace referencia a adelanté. Esto hace referencia a quiénes son los obligados y quiénes no son obligados, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de los conceptos y elementos del impuesto. Y entonces, dentro de esos conceptos y elementos del impuesto tenemos las tasas, que son una contraprestación directa por un servicio prestado. Por ejemplo, se pagan los servicios públicos, a cambio se goza del servicio de energía, acueducto, gas, etcétera, etcétera. Tenemos los contribuciones, que son tributos que paga el contribuyente al Estado por algún beneficio recibido. Por ejemplo, es el caso del impuesto de valorización cuando el Estado realiza inversiones en obras y las zonas adquieren un mayor valor. Y tenemos los impuestos, que son aquellos tributos que se generan, que no generan contraprestación alguna. Entre ellos encontramos el IVA, tenemos el impuesto de renta y complementarios. Es una obligación sustancial que debe dar cumplimiento si contempla todos los requisitos para su liquidación. Entonces, aquí encontramos 3 tipos de obligaciones tributarias, tanto a nivel nacional, departamental y territorial. ¿Ok? Luego hablamos de los elementos del impuesto. Y entonces aquí vamos a darnos cuenta que existen 2 elementos que hacen parte de los impuestos. Y vamos a hablar de un sujeto activo y de un sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el sujeto pasivo es el deudor de la obligación tributaria. Puede ser una persona natural o jurídica que cumple con los requisitos exigidos por la norma para declarar determinado impuesto. Y me explico. Cuando nosotros vamos y compramos en el supermercado, hay algunos productos que tienen un impuesto de IVA del 8 o del 18%. Cuando vamos y pasamos por la caja registradora y pagamos, ahí estamos pagando el impuesto. Y nosotros somos ese sujeto pasivo. Ahora, ¿quién es el sujeto activo? Y acá solamente hay un sujeto activo en Colombia, y es la DIAN, que es la entidad encargada de administrar los impuestos, quien está facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, aquí en Colombia, la DIAN es la que hace el recaudo. Él es el sujeto activo, es el que está encima de todos los sujetos pasivos para que nosotros como pasivos paguemos los impuestos y él los pueda recaudar. Y tenemos el hecho generador del impuesto, que son los actos que originan la obligación tributaria. Y aquí hablamos de la compra o la venta de un producto o servicio, teniendo en cuenta qué tipo de producto y servicio se está presentando y quién lo está desarrollando. Si yo, que soy contador, presto mi servicio a otra persona natural, aquí no hay impuesto, porque entre las 2 personas nos pusimos de acuerdo y hubo una contraprestación. Pero si lo hace una persona jurídica, ya esa persona jurídica está obligado a cobrar un IVA por esa asesoría financiera. Ese es el hecho generador, la actividad que se va a realizar. Y vamos a encontrar obviamente una base gravable que es el valor
que se debe tener en cuenta para aplicar las diferentes tarifas del impuesto. Entonces, por ejemplo, mi empresa, Contadores SAS, va y le lleva la contabilidad a Cermecol y le cobra 2 millones de pesos más IVA. La base gravable va a ser esos 2 millones y allí es donde vamos a calcular el IVA de el 19%, que sería mal contado 380.000 pesos. Eso es lo que tendría que pagarse de impuesto, 380. ¿Cuál fue la base? 2 millones. Las tarifas, pues es un porcentaje que se aplica a la base gravable, como lo estaba explicando anteriormente, y pues eso está de acuerdo al estatuto, hay unas tablas y nos dice el estatuto qué tipo de tarifa se cobra dependiendo de la actividad que yo estoy desarrollando. ¿Listo? Hasta aquí, mis queridos aprendices, ¿tenemos dudas, preguntas, quejas, sugerencias, inquietudes? No, señor. Listo. Hasta ahora vamos bien. Entonces, continuemos. Vamos a hablar de la estructura y clasificación de los impuestos. Y entonces aquí vamos a tener dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Son pagados por las personas a quien se grava, cuya relación física es directamente con el sujeto activo del impuesto. O sea que tiene que ver directamente con la DIAN, esa persona a la que se le está gravando, afectando principalmente los ingresos o pertenencias. Entonces, aquí estamos hablando del impuesto al patrimonio, sobre las ventas y complementarios, el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial y el impuesto de vehículos. ¿Por qué son directos? Porque van en cabeza de una persona. Se le están cobrando el impuesto del vehículo a Johan Briceño por su vehículo, no sé, Renault 4. Entonces, ahí está, directamente la persona. Pero así, como hay unos impuestos que van directas o se le cargan directamente a una persona, llámese sujeto, persona natural o persona jurídica, también hay impuestos indirectos que terminamos pagándolos todos de forma indirecta. Lo cobra un tercero para que a través de ese tercero llegue directamente a la DIAN, llegue al sujeto activo. Dentro de esos impuestos indirectos tenemos el impuesto del IVA, porque cuando yo voy y le vendo el servicio de contabilidad a Cermecol, él me paga un IVA, a mí como contador SAS, yo no me voy a quedar con ese dinero, yo debo hacérselo llegar a la DIAN. Fíjense que aquí actuamos tres personas, yo soy el intermediario. Gravamen a los movimientos financieros, el famosísimo 4 por mil, también es indirecto porque el banco a mí me quita ese 4 por mil por mis movimientos financieros y después el banco va y se los hace llegar a la DIAN. Lo mismo pasa con el impuesto de registro. Entonces, esos son indirectos. Aquí encontramos que tenemos tres tipos de entidades que ponen impuestos, que es nacionales, departamentales y distritales. En este contexto tributario colombiano, los impuestos se encuentran clasificados en los tres anteriores, por ende, es importante tener en cuenta el sujeto activo que se encuentra delegado para administrar, controlar y recaudar cada uno de los impuestos, además de analizar la normatividad que aplica para cada uno de estos. Entonces, en el caso de los nacionales, el sujeto activo es la DIAN. Y en el caso de los departamentales y distritales, normalmente son las secretarías de Hacienda los encargados de recaudar el dinero. Ellos vienen a ser las personas o los sujetos activos en el impuesto. Entonces decimos que en los impuestos nacionales son impuestos administrados por la nación, siendo este su ámbito de aplicación. Son emitidos por el Poder Ejecutivo y sancionados por el Presidente de la República. El Poder Ejecutivo son la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Ese es el Poder Ejecutivo. Y sencillamente el presidente sanciona para que se puedan cobrar. Entonces, estos impuestos encontramos principalmente el IVA, el impuesto de renta, el 4 por mil, el impuesto al patrimonio, el impuesto al consumo y el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Luego hablamos
Bueno, aquí está como una pequeña clasificación de lo que es el impuesto sobre las ventas y cómo se cataloga, pero pues de eso ya hemos hablado bastante, de qué es el IVA. Pero entonces, dentro del IVA, sí hay tres términos que son sumamente importantes tener en cuenta, porque vamos a tener productos o actividades grabadas, tenemos exentas y excluidas. Las grabadas son aquellas que originan impuesto, teniendo en cuenta que se les asigna una tarifa establecida por disposición legal. Por lo anterior, es necesario verificar la tarifa general y las tarifas diferenciales para su correcta aplicación, y esto lo encontramos en el Estatuto Tributario en el artículo 468. O sea que grabado es todo aquello que nos cobran por las diferentes actividades y puede ser el 8%, el 19%, el 5%. Están grabados. Hay que pagar un valor adicional por esos productos o servicios que estamos comprando. Tenemos los exentos, que también tienen un porcentaje que se cobra, pero la tarifa es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cosa que yo compre, como ejemplo la comida, los huevos, es un producto exento, que en cualquier momento de la vida no lo puede grabar la DIAN, pero por ahora está exento y es cero. Y tenemos los excluidos, que también son muchos de la canasta familiar, como por ejemplo el pan. Están ahí los excluidos, que quiere decir que no tienen impuestos, no están grabados. La diferencia entre el exento y el excluido es que el excluido no está grabado y el exento sí está grabado a una tarifa cero, para que lo tengamos en cuenta. Luego, hablamos de los requisitos que está en el Estatuto Tributario, en el artículo 437, donde deberá registrarse como responsables de IVA quienes realizan actividades grabadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios siempre y cuando cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones. Entonces, si yo cumplo con estas tres condiciones, no estoy obligado a grabar con IVA mis actividades. Y es que en el año anterior no hubiese obtenido ingresos, en el año anterior hubiese tenido ingresos brutos inferiores a 3.500 VTs. O sea, estamos hablando como de 100 y pico millones de pesos, mal contados, como 150 millones, mal contados. Que no tenga más de un establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio donde ejerza su actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, 2 salones de belleza, ya estoy obligado a tributar por tener 2 salones de belleza. Entonces yo estoy cobrando 20.000 pesitos por mi corte, ya no puedo cobrar 20, tengo que cobrar 20.000 más el 19% de IVA. Pero si tengo uno solo, no estoy obligado. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicias, concesiones, regalías, autorización o cualquier otro tipo de sistema que implique la explotación de intangibles. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi peluquería que se llama Johan Nice y la tengo reconocida en todo el país, y llega otra persona y dice, oiga, Johan, quiero utilizar el nombre de su empresa, ya, ahí automáticamente, por querer usar mi nombre, Johan Nice, esa persona está obligado a pagar o a cobrar más bien el impuesto de IVA sobre el corte de cabello que está haciendo. ¿Por qué? Porque mi empresa sí está registrada. A eso hace referencia ese tercero. ¿Ok? Ahora, periodo de presentación de las declaraciones. En el Estatuto Tributario, en el artículo 600, se establece el periodo de forma bimestral y cuatrimestral teniendo en cuenta los siguientes requisitos. ¿Qué tipo de empresas están obligados a presentar de forma bimestral? O sea, quiere decir que cada 2 meses, en otras palabras, 6 declaraciones en el año. Y dice que son las declaraciones y pago bimestral para aquellos responsables de este impuesto
y grandes contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable anterior, o sea, en este caso 2024, sean iguales o superiores a 92.000 VTs. Y para los responsables de que trata el artículo 477 y 481 del Estatuto Tributario, aquí están hablando de las personas que se dedican al tema de importaciones y exportaciones, tienen que presentar su impuesto de IVA cada 2 meses. Y pues habla de los periodos bimestrales, que es enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, junio-julio, agosto-septiembre y octubre y noviembre. Esos serían los 6 periodos para presentar bimestralmente. Aquí hay un error en la gráfica porque acá aparece 4M y acá 2M, es al contrario. Aquí debería estar el 4M porque es cuatrimestral y aquí el 2M que es bimestral. Haciendo esa claridad, entonces las declaraciones o quienes están obligados a presentar declaraciones cuatrimestrales. Entonces, estas declaraciones y pago cuatrimestral para aquellas responsables de este impuesto que para el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior tuvieron ingresos brutos inferiores a los 92.000 VTs. Y pues entonces en ese orden de ideas se presenta es enero, abril, mayo, agosto y septiembre a diciembre. Y aquí dentro del tema del IVA pues tenemos la categoría del impuesto a las ventas, que uno es el generado y que hace referencia al impuesto cobrado por el vendedor en el momento de realizar una venta de un bien o servicio, y tenemos el IVA descontable, que es el impuesto pagado o causado por el comprador en el momento de realizar una compra, valga la redundancia, de un bien o de un servicio. Y entonces ahí hablamos a grandes rasgos de lo que es el impuesto de IVA. Ahora, el impuesto de renta es el impuesto directo que recae sobre los contribuyentes individualmente, considerados y gravados a quienes en la ley estén previstos como sujetos pasivos que hayan percibido ingresos, hecho generador de la obligación sustancial del impuesto susceptible de producir un incremento en el patrimonio. Y entonces aquí hablamos otra vez de quién es el sujeto activo, que ya sabemos que es la DIAN, de quién es el sujeto pasivo, que son todos los contribuyentes obligados a declarar, de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley, que el hecho generador es la obtención de ingresos que pueden generar un incremento neto del patrimonio, que la base gravable es la renta líquida gravable y que las tarifas varían teniendo en cuenta si es una persona jurídica o una persona natural. En este último se tiene en cuenta la normatividad vigente. ¿Ok? Ese es un pequeño recorderis que teníamos ahí. Ahora, ¿qué es el gravamen al movimiento financiero? Pues lo que ya sabemos que nos cobran los bancos, que está consagrado en el artículo 871 del Estatuto Tributario, y recae sobre las transacciones bancarias, mediante la cual se disponga recursos depositados en las cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósitos del Banco de la República y los giros de cheques de gerencia. Dentro de este gravamen a los movimientos financieros también tenemos el sujeto activo, que como siempre es la DIAN. El hecho generador son las transacciones financieras, que la base gravable es el valor total de las transacciones financieras y que hay una tarifa del 4 por 1000. Posteriormente tenemos el impuesto al patrimonio, que está consagrado en el artículo 292 raya 2 del Estatuto Tributario y habla de los sujetos pasivos por los años 2020 y 2021. Créase un impuesto extraordinario denominado el impuesto al patrimonio a cargo de, y aquí están los requisitos. La primera, personas naturales, sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre las rentas y complementarios, o sea, todos. Segundo, las personas naturales, nacionales y extranjeras
que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Y tercero, las personas nacionales y extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales. Luego hablamos de los requisitos, que son las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto a su patrimonio poseído en el país, y las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre las rentas en el país y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar y o inversiones de portafolio de conformidad con el artículo 2.17.2.2.1.2 del decreto 1068 del 2015 y el artículo 18-1 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Aquí pues ya vamos a hablar entonces del impuesto al consumo, que está consagrado en el artículo 512-1 del Estatuto Tributario, y señala que el impuesto nacional al consumo tiene como hecho generador la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final de los siguientes servicios. Primero, la prestación de los servicios de telefonía móvil, internet y navegación móvil y servicios de datos según lo dispuesto en el artículo 512-2 del Estatuto Tributario. El segundo, la venta de algunos bienes corporales, muebles, de producción doméstica o importación según lo dispuesto en el artículo 512-3, raya 4 y raya 5 del Estatuto Tributario. El impuesto al consumo no se aplicará a las ventas de los bienes mencionados en el artículo 512 raya 3 y raya 4 si son activos fijos para el vendedor, salvo que se trate de los automotores y demás activos fijos que se vendan a nombre y por cuenta de terceros para los aerodinos. Y por último, el servicio de expendio de comidas, bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumir en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio. Los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering y servicios de expendio de comidas, bebidas alcohólicas para el consumo dentro de bares, tabernas, discotecas. Y todo esto está consagrado en el Estatuto Tributario en el artículo 426, 512, raya 8, raya 9, raya 10, raya 11, raya 12 y raya 13, que también nos están hablando de las franquicias. ¿Listo? Y tenemos por último aquí el impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple. Y esto está consagrado en dos artículos dentro del Estatuto Tributario, que es el 903, donde dice que es un modelo de tributación opcional de determinación integral de declaración anual. Fíjate que este está hablando de la declaración de una vez al año y anticipos bimestrales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cada 2 meses voy a hacer un anticipo de lo que voy recibiendo y al final del año yo voy a presentar mi declaración, que integra el impuesto sobre las ventas, el impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado a cargo de los contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo. Y dentro del artículo 904 habla del hecho generador y la base gravable del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Y dice que el hecho generador es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento al patrimonio y su base gravable está integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo periodo. O sea que todos los ingresos que tiene, absolutamente todos, van a ser parte de la base gravable del impuesto. Para el caso del impuesto de industria y comercio consolidado, en el cual se integra el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, se mantiene la autonomía de los entes territoriales para la definición de los elementos del hecho generador, base gravable, tarifa y sujeto pasivo. ¿Por qué dejan ese espacio así abierto? Porque hay empresas que le venden a Bogotá
Y entonces están dentro de Bogotá y la Secretaría de Hacienda de Bogotá tiene una base gravable, pero adicionalmente también le venden a Chía. Entonces lo que dice la Secretaría de Hacienda de Bogotá es, usted me va a pagar el impuesto única y exclusivamente sobre los ingresos brutos que usted obtuvo dentro de Bogotá. Entonces está excluyendo lo que yo vendí en Chía. Por eso la DIAN, dentro del estatuto, en el artículo 904, deja esa parte abierta para que las secretarías de Hacienda departamentales o municipales puedan determinar cuál va a ser la base gravable para el pago del impuesto a estas entidades. Tenemos aquí los impuestos departamentales y esto hace referencia al dinero que les llega a los departamentos y eso normalmente va a través de el impuesto a la venta y consumo de licores. Este impuesto lo constituye el consumo en el territorio nacional de cervezas, sifones, refajos, mezcla de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. No generan este impuesto las exportaciones y el tránsito por el territorio del Distrito Capital de cervezas, sifones, refajos y mezcla de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que este impuesto sobre las ventas, si yo tengo el aguardiente, no sé, Líder, y lo llevo a Panamá, yo no voy a pagar el impuesto a las ventas porque el licor fue exportado. Solamente se tiene en cuenta es el valor de lo que yo vendo dentro del territorio nacional. Son responsables del impuesto los productores y los importadores y solidariamente con ellos los distribuidores. Además, son responsables directos del impuesto los transportadores y los expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o expenden. El impuesto a la cerveza, cigarrillos y tabacos es el impuesto que aplica al consumo de cigarrillos y tabacos elaborados de procedencia extranjera. En la jurisdicción del Distrito Capital, o sea, en Bogotá, se encuentran excluidos del impuesto al consumo de tabaco el chicote de tabaco de producción artesanal. Son responsables del impuesto los importadores y solidariamente con ellos los distribuidores. Además, son responsables directos los transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o expenden. Y finalmente tenemos el impuesto a las loterías foráneas. Este impuesto se aplica a los premios de las loterías y se conoce como el impuesto a ganadores. Aunando en ello, recae sobre las empresas de lotería y operadores autorizados. La venta a la lotería foránea en jurisdicción del Distrito Capital genera a su favor y a cargo de la empresa de lotería u operadores autorizados un impuesto del 10% sobre el valor nominal de cada billete o fracción. ¿Qué quiere decir eso? Que si el billete vale 10,000 pesos, van a cobrar un impuesto de 1,000 pesitos. Y los ganadores de premios de loterías deberán pagar al Distrito Capital, según el caso, un impuesto del 17% sobre el valor nominal del premio, valor que será retenido por la lotería responsable u operador autorizado al momento de pagar el premio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, compro la Lotería Boyacá, que juega cada sábado, y la compro en Bogotá, quiere decir que si me gano 1,000 milloncitos, me toca darle al Distrito Capital, a Bogotá, 170 millones porque compré el premio ganador en la ciudad de Bogotá. A eso hace referencia. ¿Listo? Ahora, hablamos de impuestos municipales. Y estos impuestos son recaudados obviamente por los municipios y son instituidos por el Consejo Distrital o Municipal mediante acuerdos. Y uno de los más conocidos es el impuesto de industria y comercio, donde dice que se genera por el ejercicio o reacción directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital, o sea, Bogotá, pero eso también aplica para los demás municipios. Chía tiene impuesto a la industria y comercio, Tunja tiene el impuesto de industria y comercio, Cajicá tiene impuesto de industria y comercio, y así casi todas las ciudades del país. Donde habla que el sujeto activo, pues obviamente es el municipio o el distrito,
donde el sujeto pasivo somos todas las personas naturales y las personas jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos para generar dicho impuesto, que el hecho generador, pues obviamente va a ser la venta de servicios o productos dentro del distrito capital o Bogotá, y pues obviamente dentro de todas las otras ciudades, pues pasa exactamente igual, que la base gravable son los ingresos netos del contribuyente y que la tarifa depende de la actividad económica que ejerza la persona natural o jurídica. También tenemos el impuesto predial unificado, que es un impuesto de naturaleza directa que se cobra o se grava sobre los bienes y debe ser cancelado de forma anual, teniendo en cuenta la actualización del avalúo catastral realizado por, en el caso de Bogotá, la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, y que dicho valor se aplica a la tarifa vigente correspondiente al predio. Y esto se le aplican a casas, a lotes, a apartamentos, a bodegas, etcétera. Todo lo que sea pues un bien tangible dentro del distrito, ahí está el impuesto predial. Luego el impuesto del vehículo, pues ahora hacemos referencia a que es un impuesto también directo que se cobra a los vehículos automotores, que se realiza cada año, que lo cobra directamente la Secretaría de Hacienda de cada una de las entidades o de cada uno de los municipios, y que se tiene en cuenta pues el modelo del carro, la capacidad, la marca y la línea según el Ministerio de Transporte, y esto varía cada año. Tenemos el impuesto unificado al Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos Públicos, que hace referencia a pues, los espectáculos públicos que se presentan en los municipios y los juegos de azar, que el hecho generador de este impuesto está constituido por la realización de los siguientes eventos. 1. Apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, sobre las rifas promocionales, sobre los concursos y similares, sobre la venta de sistemas de clubes y la venta de entradas a teatros, conciertos, cines, plazas de toros, hipódromos, circos y demás espectáculos públicos. Tenemos el impuesto de delineación urbana, que es un impuesto que cobra el distrito, en el caso de Bogotá, que recae sobre la ejecución de obras o construcciones con licencia de construcción y reconocimiento, y es aplicable a las construcciones nuevas y o remodelaciones. Entonces, cuando yo voy a ir a arreglar mi casita, normalmente tengo que ir a pagar un impuesto para que me dejen hacer eso. Y por último, tenemos las sobretasas a la gasolina, motor y a la CPM. Y es un tributo que se declara y se paga por el consumo de la gasolina motor extra o corriente nacional o importada y o el ACPM nacional o importado en el caso de Bogotá. No genera sobretasas las exportaciones de gasolina motor extra y corriente o de ACPM. La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista produce o importa enajena la gasolina extra motor, corriente o ACPM al distribuidor minorista. Esto lo pagan básicamente las estaciones de servicio cuando venden la gasolina que consumimos en los vehículos, llámese en motos, cuatrimotos, bicimotos y vehículos. ¿Listo? Mis queridos aprendices, hasta aquí. ¿Tenemos dudas, inquietudes, quejas, sugerencias? ¿Cómo vamos? Cuéntenme, por favor. Bueno, por lo visto no tenemos preguntas. Entonces, mis queridos aprendices, vamos a dejar hasta aquí nuestra primera parte de lo que es el impuesto. Y en nuestra próxima sesión, que espero que sea para el día martes, mañana o ahora hago la invitación para que nos podamos ver el día martes y continuemos con el tema de los impuestos. Muchas gracias por su atención, por acompañarme el día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Para este fin de semana no tenemos actividades pendientes, pero para la próxima ya se nos viene una sobre el tema de impuestos. Les deseo una excelente noche.
Profe, una pregunta. Sí, señora, cuéntame. ¿Podemos ir adelantando las actividades que tenemos? Sí, claro, pueden ir adelantándolas sin ningún problema, pero no las pueden todavía subir al aplicativo. Pero sí las pueden ir adelantando sin ningún inconveniente. Y si tienen dudas, pues el martes me preguntan que con mucho gusto aclaramos las dudas. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, María. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, señor, todo bien. Listo, Jairo, muchas gracias. Entonces, mis queridos aprendices, les deseo una excelente noche. Que descansen. Nos vemos. Buenas noches.